El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves, presidente de la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio y Paramédicos del Alma. Hoy con nuestro programa, literalmente, Paramédicos del Alma. Estamos contentos de ya en esta intervención acá por CTNI, todo lo que estamos haciendo para la gloria del Señor. Esta semana estamos el 17 de diciembre en la iglesia del pastor Luis Roy en Trujillo Alto, así que vamos a estar con la conferencia El suicidio en la iglesia, de lo que nadie se atreve a hablar. Así que va a ser de gran bendición. Esperamos que este programa, como siempre, llegue hasta lo más profundo de tu corazón, donde estamos todos los lunes a las 8 de la mañana, miércoles a las 8 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la noche. Así que Paramédicos del Alma está aquí. Esperamos que siempre, como decimos nosotros, ser tu mano amiga. Y recuerda también, voy a dejar por aquí, mientras aparece en pantalla, por favor le digo ahí a los muchachos, el número del call center La Esperanza. Va a aparecer en pantalla ahí el 1-888-610-8483. Muy importante, porque ahí hay personas que están listas para recibir tu llamada, para orar por ti, pero también para escucharte. Personas que están debidamente adiestradas en comportamiento suicida y en la línea de acompañamiento espiritual. Así que te proveemos ese espacio en el 1-888-610-8483. Así que nada, rapiditos comenzamos con nuestro programa del día de hoy, que vamos a estar hablando sobre los efectos de la soledad en la Navidad. Así que regresamos en breve, no te vayas de ahí. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, regresamos ya a nuestro segmento de Paramédicos del Alma. Estamos contentos de que usted esté con nosotros y nosotros con ustedes. Hoy, como les indiqué, voy a estar hablando de los efectos de la soledad en Navidad. En el programa anterior estuve hablando específicamente a grandes rasgos, ¿verdad? Porque tenemos acá el espacio limitado y contado en tiempo. Pero a grandes rasgos estuvimos hablando sobre los efectos de las deudas o el dinero, o ese efecto que pone la carga económica en las personas en lo que tiene que ver en la Navidad. Y específicamente por qué la gente se va a depresión en la Navidad, o entra en depresión en Navidad. Porque en muchas ocasiones, como dije en el programa pasado, hablamos de la depresión en Navidad. Ajá, ok, perfecto. ¿Y cómo la podemos combatir? Ah, ok, perfecto, pero tenemos que comenzar a hablar de los factores por los cuales entramos ahí en la depresión, ¿verdad? Para que nosotros con tiempo los podamos identificar y nos vayamos liberando de todos estos asuntos que lamentablemente nos aquejan a todos en alguna medida mayor o menor. Y hoy quiero tomar un poquito de tiempo sobre el efecto de la soledad. Hablé en el programa pasado que anualmente perdemos, eso es un estudio que sale hace varios meses atrás, creo que fue para el mes de agosto, septiembre, que la ORG nos está diciendo que anualmente, a consecuencia de la soledad, en esa partida nada más, perdemos sobre 870,000 personas todos los años. Esos son unos números impresionantes. Y cuando desmenuzamos, ¿verdad? Estamos hablando de que prácticamente perdemos 100 personas o más diarias por los estragos de la soledad. Y esto es algo que nos debe llamar a preocupar y a ocupar. Y obviamente, por eso es que en esta mañana estamos, o en este día estamos haciendo referencia a esto, porque la cantidad de personas que constantemente en estos últimos años estamos viendo que se encuentran solas. Esto es un mal que está aquejando a nuestros ancianos mayores,
Eso vamos a hablar de esos factores quizás un poquito y vamos a ir desmenuzando, pero también encontramos ahora un fenómeno que se está dando por otras circunstancias que no necesariamente tienen que ser los mismos factores de los ancianos o de las personas mayores, sino que también ahora nos encontramos con unos jóvenes y adolescentes que por otros factores que están ahí, latentes en nuestra sociedad, también se encuentran solos. Nosotros tenemos la oportunidad de dar conferencias, además de las predicaciones, charlas en todo Puerto Rico, y vamos a égidas, vamos a escuelas públicas en Puerto Rico, instituciones privadas, vamos a instituciones del gobierno, de salud, hablamos con enfermeras, nos exponemos a distintos foros, distintas organizaciones que nos van invitando durante el año para hablar sobre lo que es la prevención del suicidio en todos sus aspectos, ¿no? Y el tema en común o el denominador común que pudiera enlazar en cada uno de estas visitas que nosotros hacemos, específicamente, ¿verdad? En la Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio, ese eslabón en cada uno de esos grupos siempre sale a relucir el aspecto económico del cual hablamos un poco en el segmento o en el programa pasado y el aspecto de la soledad. Pero fíjense que los factores por los cuales las personas adultas se sienten solas es completamente distinto a los factores por los cuales los jóvenes y adolescentes se sienten solos. Y voy a aquí desmenuzar un poquito, ¿verdad? Específicamente vamos a coger primero o vamos a tomar primero los adultos mayores. Vienen de una vida productiva, van planificando su jubilación o su retiro. Tenía un jefe que decía, no, yo no me voy a retirar, yo me voy a jubilar de júbilo, ¿verdad? Él decía hace muchos años atrás, cuando yo trabajaba en una tienda de calzados, él decía, cuando era bien joven, él decía, no, yo me voy a jubilar porque yo voy a celebrar. Así que este fenómeno que se da de ir preparando, transicionando a personas que llevan 10, 20, 30, 40 años en una empresa, que preparan su vida en muchas ocasiones, están locos por retirarse, pero no hacen un plan de cómo ejecutar su retiro. Entonces pasan de una vida productiva. Estos son asuntos muy importantes y si yo sé que tenemos una población de envejecientes que ve CTNI y esto es bien importante que lo hablen entre ustedes y con su familia y también con sus hijos porque la jubilación o el retiro hay que planificarlo porque si no se crea un disloque en lo que es la época productiva nuestra, de estar trabajando 10, 8 horas, depende, ¿verdad?, de la jornada laboral, de estar trabajando en muchas ocasiones 5 o 6 días laborables y de momento, sin un plan, llegas al retiro, lo que tanto deseaste y anhelaste, y entras en un tiempo donde vienes de una manera productiva, trabajando con tu vida, a literalmente no tener nada que hacer. Así que hay un desfase literalmente entre una situación de productividad o una vida productiva a literalmente no hacer nada. Y ese no hacer nada, que probablemente tú lo podrás disfrutar las primeras 2 semanas, pero si eres una persona bien productiva, al mes ya estás buscando qué hacer. Y obviamente, si no tomas cartas en el asunto, es altamente probable de que entres en algún tipo de depresión, porque vienes 20, 30, 40 años trabajando, siendo productivo y de momento te encuentras con que no tienes nada que hacer porque todo lo que había que poner en el orden en tu casa probablemente lo hiciste los primeros 1, 2, 3, 4 meses y ahora ¿qué? A descansar, descansaste un tiempito, pero en ese tiempito posterior, ese momento adicional, esa transición entre los 60 quizás a los 70, 80 años y ahora tantas personas que están durando hasta los 90 años. Hay un plan. ¿Planificaste ese tiempo? ¿O simplemente dijiste, yo no voy a hacer nada más, yo no voy a dar literalmente un paso más en lo que tiene que ver
con productividad y literalmente te sentaste en un sillón a no hacer nada y no coordinaste tu vida para hacer un plan, no necesariamente de trabajo, sino un plan dirigido a ahora en este nuevo comienzo, porque ¿verdad? Literalmente es un nuevo comienzo con unas nuevas estructuras, con unas nuevas proyecciones, con unas nuevas expectativas, con unos nuevos objetivos. Esa proyección que hacemos ahora entre la vida del retiro y hasta el día que el Señor nos manda a buscar. Entonces se convierte literalmente en una situación donde si no hacemos un plan, nos vamos a sentir desorientados, nos vamos a sentir en un desfase de la vida porque vinimos de 30, 40 años de producción, de trabajo, a literalmente no tener nada. Por eso es que siempre se recomienda hacer ese plan que incluya. Entonces vamos a ir dilucidando específicamente con los adultos mayores. Tiempo, obviamente, de descanso, que es justo y necesario, pero también un tiempo de insertarte en asuntos que tienen que ver con la comunidad. Muchas personas incluyen dentro de su plan de jubilación integrarse, en el caso de las iglesias y los hermanos, a ministerios. Se integran literalmente a lo que tienen que ver con ministerios que visitan a otras personas, ministerios que ayudan a rehabilitar los hogares, personas que pueden dar consejería, personas que se unen a la capellanía para visitar enfermos a los hospitales. Y de una manera práctica, sencilla, pero intencional, vas planificando tu vida de manera tal que puedas conjugar lo que es el tiempo de descanso juntamente con hacer prácticas que te puedan llevar literalmente a sentirte útil, no sentirte que estás abandonado, no sentirte que estás ahí en un sofá todo el día sin hacer nada, sino que te sientes de una manera productiva porque esa experiencia que tuviste corporativamente hablando, ahora la puedes poner a favor del reino y también ayudar a otros que se sienten en desesperanza y en angustia y que necesitan a alguien como tú y como yo, que tengan el tiempo para entonces visitar y llegar y dar ese abrazo y acompañar en la soledad. Hay dos factores ahí bien importantes. Número uno, sales del estancamiento y número dos, comienzas a conectar con gente y no te vas a sentir solo porque en la medida en que puedas compartir con otras personas, te estimulas, te alientas, te sientes vivo, te sientes viva y puedes reactivar tu vida y conseguir una plenitud, primero en Cristo y también sirviendo a los demás. Fíjense que estoy aquí tocando unos temas que en muchas ocasiones eso no se habla, pero que son importantes porque al final del día la soledad provoca muerte, desolación y desesperanza y no queremos nosotros en Paramédicos del Alma, ni en la iglesia, ni en ningún momento, te sientas solo y desamparado. Así que esto vamos a seguir hablando en el próximo segmento. No te vayas, que volvemos ya mismo. En Senda FM nos dedicamos a traer los éxitos musicales que marcaron tu vida. Que su fidelidad, Tu espíritu me guía sin frontera. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Senda FM. Regresamos a este segmento de Paramédicos del Alma y específicamente hablando sobre la soledad. Y hemos sacado un tiempo específico ahora en Navidad de los factores de riesgo que nos acompañan a todos, en una medida mayor o menor. Factores de riesgo que en muchas ocasiones no se habla de el por qué la gente entra en depresión. Hablamos de depresión, pero no buscamos los factores de riesgo que al final del día, si los identificamos, si trabajamos con ellos durante el año, podemos entonces tener una Navidad un poco más light y buscarle obviamente el sentido correcto de lo que significa la Navidad. Así que en el segmento pasado estaba hablando de esos factores, específicamente los que tienen que ver con la soledad, y hablé del retiro y dije al principio que hay factores
en la población adulta mayor que provocan soledad y también hay factores en los jóvenes y adolescentes por otras circunstancias que no necesariamente tienen que ver con las que expresé en el segmento pasado. Por ejemplo, en el segmento pasado estábamos hablando en una sola de ellas, ¿verdad? Que eso posteriormente vamos a seguir profundizando sobre el asunto. Hablé de un plan para el retiro. Las personas cuando se retiran, en muchas ocasiones no hacen un plan, llega el tiempo de la jubilación, del retiro, y no concertan, no hacen un plan estratégico para cómo van a vivir la vida después de 20, 30, 40 años de trabajo, de vivir una vida en producción a literalmente no hacer nada. Y eso provoca ansiedad, desesperanza, porque te sientes inútil, porque piensas que todo el mundo se olvidó de ti. Y entonces hay que hacer un plan ahí para que no caigas en esa trampa que te puede llevar literalmente a la depresión, a una depresión severa, al aislamiento y lamentablemente, en el caso superlativo, a literalmente quitarte la vida. Y eso es lo que no queremos. ¿Y por qué yo estoy siendo tan intencional con esto, mi hermano y hermana y amigo o amiga que me estás escuchando en el día de hoy? Porque en los adultos mayores, nuevos estudios indican que la primera causa de muerte después de 79 años se ha convertido en el suicidio. La primera causa de muerte en los adultos mayores de 79 años es el suicidio. Y eso es algo alarmante, porque no queremos que nuestros viejitos se quiten la vida, no queremos que tú te quites la vida. Queremos darte unas herramientas básicas para que tú puedas ser atinado, para que puedas coordinar tu vida. Envuélvete en algún programa, envuélvete dentro de la iglesia, en la comunidad, en los centros, dan clases de tocar guitarra, dan clases de música. En Plaza Las Américas hay un lugar, hay unos envejecientes que se llaman los caminantes, que precisamente son personas jubiladas que comenzaron. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, comenzaban 2 o 3 a caminar por toda Plaza Las Américas y eso se convirtió literalmente en un movimiento de los jubilados que hicieron un punto de encuentro en ese centro comercial para posteriormente no sentirse solos ni marginados y salían de ahí caminando. De ahí surgieron amistades, de ahí surgieron inclusive romances, porque las personas ahí, algunas de ellas habían enviudado y comenzaron a conocer a otras personas. Imagínese usted todo el cambio que produce el hacer un plan, no dar palos a ciega, como decimos en el buen puertorriqueño, y tener una estructura para cuando nosotros no tengamos, o cuando tengamos la jubilación, mejor dicho. Fíjense que en ese asunto lo que estamos hablando es específicamente de lo que tiene que ver con los adultos mayores, y solamente he tocado este aspecto dentro de los muchos que hay. Porque te dije ya en el segmento pasado que producto de la soledad mueren sobre 870,000 personas todos los años, sobre 100 personas diarias a consecuencia de la soledad. Y en esta mañana yo quiero decirte que no te sientas solo ni te sientas sola. El Señor está ahí a tu lado. El Señor está ahí para salvarte, para sanarte, pero también para acompañarte y para abrazarte. También quiero tocar, por lo menos de orilla, como uno dice, los aspectos que tienen que ver con los jóvenes y adolescentes, porque muchos de los que probablemente me están escuchando también son abuelos y tenemos jóvenes y adolescentes. Ahora se da una dinámica producto de estos últimos años y que se ha exacerbado más en la pandemia, porque todo se ha vuelto mucho más tecnológico. Yo fui presidente de una institución académica y obviamente pasamos la pandemia dentro de lo que fue, ¿verdad? La institución y el reto que llevó a dar clases virtuales en medio de la pandemia. Pero previo a la pandemia ya se hablaba de que en Puerto Rico y en la nación americana, en los próximos 10 años futuros, ¿verdad? A 10 años, estamos hablando de quizás 1 o 2 años antes de que llegara la pandemia, se vislumbraba que la educación iba a ser en la mayoría de las ocasiones online y que las instituciones académicas
incluyendo los grados secundarios y lo que nosotros conocemos acá como la high, esos estudiantes se iban a organizar de tal manera que unas clases fueran virtuales y las otras fueran presenciales. Eso fue antes de la pandemia. Ya en la pandemia todos sabemos, ¿verdad? No voy a ser redundante, todo lo que pasamos, todo lo que los esfuerzos que hubo que hacer a nivel académico y todo lo que hubo que hacer a nivel también de estructura, y literalmente de una manera fuerte, desordenada, improvisada, pues literalmente la tecnología llegó para quedarse, y ese avance literalmente ocurrió en un año y medio. Ya todas las instituciones, la gran mayoría académicas en Puerto Rico y todos los hogares en Estados Unidos y en Puerto Rico y en el mundo entero hicieron las gestiones para que por lo menos todos tuvieran una cámara para hacer video. Donde no habían teléfonos celulares, se agravó la cosa en el sentido de que ya era indispensable prácticamente todo el mundo andar con celulares. Las ventas de los celulares crecieron, la tecnología fue un boom, pero eso también trajo unos problemas y sacó a la luz asuntos que estaban escondidos debajo de la alfombra, específicamente con nuestros jóvenes y adolescentes. Los expuso entonces muchas horas a los artefactos electrónicos, y hoy día, en el 2025, ya al cierre de este año, tenemos una sociedad de unos jóvenes y adolescentes que literalmente están rondando entre los 4, 5, 6, 7 horas diarias pegados a los artefactos electrónicos, y obviamente se han salido un sinnúmero de estudios donde indica que eso trae un problema cognitivo, un problema de aislamiento, que es el asunto que quiero tocar en este programa específicamente, y un asunto donde en muchas ocasiones ese cerebro tiene tantas y tantas y tantas imágenes que otro de los factores que más adelante pudiéramos tocar es cómo reaccionan nuestros adolescentes ante eventos de violencia o ante eventos comprometedores o ante eventos que pudieran conllevar estrés. Pues mire, específicamente va a reaccionar conforme a las imágenes que tenga en el cerebro. Y hay sobre 10 millones de imágenes. En muchas ocasiones ya se está hablando de esos números. Tienen nuestros jóvenes y adolescentes en esa etapa, ahí en ese disco duro que se llama cerebro, y tienen miles de formas de responder de una manera violenta cuando lamentablemente llega un momento de crisis. Y por eso es que estamos viendo la tendencia de jóvenes a lamentablemente quitarse la vida, donde encontramos que la segunda causa de muerte desde 10 años hasta 34 años lamentablemente es el suicidio entre nuestra juventud. Y aquí en Puerto Rico hemos visto cómo se ha exacerbado lamentablemente todos estos asuntos en los últimos meses. De hecho, eso es algo que habíamos dicho ya aquí en nuestra intervención pasada. Durante 3 años estuvimos aquí en CTNI diciendo que se avecinaba una crisis social, que los suicidios iban a aumentar, que iba en creciendo, que teníamos que darle una mirada adicional, que teníamos que tener un plan concertado, tanto de gobierno, iglesia y comunidad, para prevenir el suicidio. Y hoy, lamentablemente, 4 años después, estamos viendo lo que está pasando en nuestro país, lo cual nos preocupa y nos ocupa. Y por eso esa es una de las razones por las que estamos nuevamente aquí en CTNI todas las semanas, tratando de llevar un mensaje de aliento y de esperanza, y hablando de lo que nadie se atreve a hablar, ¿verdad? Porque muchas personas piensan que hablar del suicidio provoca que las personas se quiten la vida, y eso es todo lo contrario, sino que hablar del suicidio abre espacios de esperanza como este aquí en Paramédicos del Alma. Pero bueno, terminamos este segmento. No te vayas de ahí, que regresamos en breve.
Senda.fm te acompaña las 24 horas con palabra y buena música que llena tu día de fe y esperanza. Mantente conectado, porque en Senda.fm siempre hay una voz del cielo para ti. Bueno, seguimos ya en este segmento final de Paramédicos del Alma. Ahí tocamos alguito, ¿verdad?, de lo que vamos a estar trayendo. Estos son nuestros primeros programas, pero vamos a dejar en el tintero las especificaciones para que usted se conecte en el próximo programa, ¿verdad? Cuando usted vea el lunes a las 8, miércoles a las 8 de la mañana y los viernes a las 10:30 de la noche. Vamos entonces a profundizar en los aspectos que tienen que ya ver con los jóvenes y adolescentes y los niños también, que están en unas situaciones que son sumamente alarmantes. Recuerde que estamos en la calle Ensenada, número 369, en San Juan, Puerto Rico. Esa es cerquita ahí de la avenida Roosevelt. La suite número 2, en el 00920, en Puerto Rico. Y también es importante para nosotros que usted sepa que el call center La Esperanza está para usted en el 1-888-610-8483. Si usted quiere aportar a esta organización, nos puede enviar una aportación vía cheque a calle Ensenada, número 369, suite número 2, San Juan, Puerto Rico, 00920, o en ATH Móvil en el área de negocios, CCPPS en el área de negocios de ATH Móvil, y ahí con mucho gusto recibimos. Con esto hacemos maravillas, ¿verdad? Nosotros no recibimos ninguna aportación del gobierno, sino que somos una entidad sin fines de lucro y ayudamos en lo que son las terapias, ayudamos con ayuda profesional, con alimentos, con ropa, un sinnúmero de cosas que hacemos para la gloria del Señor. Así que ayúdenos y también nos ayuda para seguir adelante con este programa que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Así que nos vemos la semana que viene con un programa más de Paramédicos del Alma. Feliz Navidad para todos. Vive bien, vive en Navidad, disfruta tu tiempo, pásalo con tus amistades. Es un tiempo hermoso y recuerda, como siempre, todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.